Saludos compañeros internautas, les habla RV-A y la A significa que soy ateo. Una búsqueda sin fin. Dios. Para exponer este tema trataré de hacerlo de forma muy simple, sin entrar mucho en cuestiones científicas, en la medida que se pueda hacer, claro está. Simplemente mencionar cosas de las cuales las mismas personas ya han comprobado, cosas que ya conocen de primera mano, hechos de los cuales ya han sido testigos o bien que resultan extremadamente evidentes, es decir, que no se pueden negar. Bien, vamos a ir por partes del por qué Dios no existe y por qué fácilmente nos podemos dar cuenta de esto. Comencemos con algo sencillo y que se irá profundizando poco a poco. La ventaja del ser humano es el poder de razonar, pensar, tener un cerebro, y esto nos permite con mucha facilidad crear escenarios de diversos tipos. De hecho, de cualquier tipo. Podemos crear una historia ficticia, crear imágenes o paisajes que a lo mejor no existen en la realidad. Un ejemplo podría ser la película de Avatar, en donde se observa unas montañas flotando en un planeta. Por lo menos aquí en la Tierra sabemos que eso no puede ser. No hemos encontrado un lugar así, pero sí lo podemos imaginar y hasta plasmar en una película. Entonces, veamos. En muchas ocasiones, no sé si les habrá pasado, que al ver una película, una serie o bien leer un libro de historias, digamos, fantásticas, se nos describe un mundo mágico o bien un mundo ideal, donde te colocan paisajes impresionantes con una realidad, entre comillas, soñada o deseable, un tipo de mundo en donde todo es posible, es decir, algo que sería extremadamente increíble en la realidad nuestra y que rompe con toda regla. Por poner un ejemplo, Superman. En el mundo de Superman, este ser tiene la habilidad de volar. Es decir, que es algo normal en este mundo creado por nuestra mente. Por poner otro ejemplo, imaginemos que de verdad existieran los dragones, así, con alas y que escupen fuego. Puede ser que si de verdad existieran, se vuelve algo que desearíamos ver. Es decir, que nos sorprendería. Pero como toda la lógica nos indica del por qué no puede existir un animal así, entonces no nos queda más que imaginarnos que sería muy impresionante que de verdad existieran. Es más, imaginemos que los caballos con alas existieran, sería increíble poder subirse a un caballo y volar. ¿Quién no querría tener uno? Pero cuando analizamos de forma objetiva cómo debería ser un animal así, nos damos cuenta que simplemente es imposible, por el tamaño de las alas, el peso, la forma del cuerpo, en fin. Una serie de características que nos indican que un animal así no puede existir tal cual hemos visto cómo funciona nuestra realidad, pero aún así no deja de ser agradable pensar que sería muy grato que un animal así existiera. Estoy seguro que todos estamos de acuerdo en eso. Hay cosas que imaginamos que desearíamos que fuesen reales, pero al analizarlo nos damos cuenta que simplemente no es posible. La realidad nos golpea y hace que pongamos los pies en la tierra. Dicho eso, pasemos al siguiente punto. Una vez que ya establecimos que nos encantaría que cosas que no son posibles lo fueran, es decir, que podemos crear mundos que rompen la lógica, es aquí donde viene un aspecto que está más apegado a la realidad. Empecemos por algo muy simple y que es innegable. Si observamos a la naturaleza, es fácil apreciar un aspecto del que hasta ahora nada puede escapar, y es lo que se llama un ciclo, es decir, ya sea un árbol, una planta, un insecto, una roca, todo lo que observamos, incluido al ser humano, no escapa de algo que es, como repito, innegable, y es el ciclo. Nacer, vivir, con vivir nos referimos en este caso al hecho de que se tiene un determinado lapso de tiempo y luego morir. En este caso morir podría ser que sufre una transformación. Todo lo que observamos nace, vive y muere. O podría ser que nace, se mantiene un lapso de tiempo y luego se transforma. Es una realidad muy dura, pero lo podemos observar sin excepción en todo lo que existe en nuestro mundo. Lo que varía a veces son los tiempos, pero al final el ciclo se mantiene inamovible. Y lo más curioso de esto es que al ver hacia el espacio se observa exactamente lo mismo. Soles que nacen, o como dicen técnicamente estrellas que nacen, tienen un lapso de tiempo y mueren. Lo mismo le pasa a los planetas, sistemas solares o inclusive las galaxias.
Aunque los tiempos son exageradamente largos, al final es el mismo ciclo. Entonces, si no tenemos absolutamente nada que indique lo contrario, ¿por qué alguien pensaría que existe un ser, entidad, espíritu, como se le quiere llamar, que rompe con esas reglas? Porque incluso poniendo un ejemplo muy sencillo, cuando compras un vehículo pasa lo mismo. Lo fabrican, tú lo compras, lo usas un tiempo y al final termina desechado, es decir, se transforma. Ahora alguien puede decir, pero el carro se fabricó por una fábrica, valga la redundancia, que a la vez fue diseñada y fabricada por seres inteligentes. Y eso es correcto, es cierto, pero al final tanto la fábrica como los seres que la construyeron cumplen la misma regla: nacer, vivir y morir. El pensar que algo no cumple eso únicamente cabe en nuestra mente porque lo podemos imaginar, pero la realidad nos indica que eso no es así. No hay nada que se pueda decir que no cambia con el tiempo. Alguien podría decir que un meteorito no se destruirá mientras no choque con algo, pero al final, con el paso del tiempo, cambiará. En otras palabras, todo lo que vemos, ya sea vida o no, mantiene ese patrón. Son miles y miles de ejemplos que no escapan a eso. Y no cabe duda que el ser humano debe aceptar que es parte de todo lo que existe y que tampoco podrá escapar de eso. Esta es una razón evidente que nos indica que no existe un Dios. Es como ver a todos los caballos y después afirmar que en alguna parte del planeta hay caballos con alas que vuelan. Nuestra mente puede crear un animal así, pero sabemos de antemano que no puede existir en nuestro mundo. Ahora veamos otros dos argumentos en torno a la existencia de Dios. Otro de los argumentos que se utiliza es que si vamos por la playa y observamos casas, nunca pensaríamos que fuesen naturales, sino que alguien con inteligencia los diseñó o las creó. Esta parte es curiosa porque el ejemplo es muy malo en sí. Y la razón es porque si encontramos casas, por supuesto que pensaríamos que algún ser o seres inteligentes las creó o crearon, pero también sabemos implícitamente que esas casas fueron creadas y diseñadas porque esos seres inteligentes las necesitaban. Es decir, el humano crea o diseña cosas para suplir necesidades propias. Jamás se crea algo simplemente sin ningún objetivo. Y si se hace y dicha creación no tiene ninguna utilidad, simplemente se abandona y termina desapareciendo. Generalmente todo va orientado a satisfacer una necesidad o bien para facilitarnos la vida. Entonces, al hacer la comparación con un creador de seres humanos no es compatible. Primero, porque se le asignan propiedades al creador que nunca se han podido apreciar en la realidad, sin mencionar que se hace alusión a un solo creador, cosa que no pasa si observamos muchas casas en la playa. Nunca pensaríamos que una sola persona hizo eso, pensaríamos en varias. Es decir, que las características que se le asignan al creador de seres humanos y de la naturaleza es obvio que es una invención mental. Lo otro es que, puesto que el ser descrito no es alguien que necesite algo, aunque esto siempre termina con un gallo-gallina, se dice que Dios no necesita nada, pero sí necesita de nuestra obediencia, respeto, adoración. Es más, se compara a Dios como un rey que tiene un reino, y es aquí donde fácilmente podemos apreciar que el hecho de hacer comparaciones así, de un reino de un ser todopoderoso, un reino justo, un reino sin dolor, sin maldad, es producto de nuestro enorme deseo de que algo así exista, pero no es más que eso, un mundo imaginado que deseamos que sea una realidad. Lamentablemente la realidad que vivimos nos indica que eso tal cual está descrito simplemente es imposible. Y cabe mencionar que comparar una deidad con un rey lleva implícitamente que esa imaginación que se hizo sobre este ser refleja la época en la que se pensó. Si se observa, se tomó de base los reinos que habían en ese entonces. Bien, siguiendo con este punto de la existencia de un reino perfecto, con un rey perfecto, sin maldad, sin sufrimiento y donde todo mundo será feliz, a todas luces podemos apreciar que es una creación basada en el mundo que se conocía en ese entonces. Si observamos detenidamente podemos comparar las enormes similitudes existentes en ambos mundos, es decir,
de lo que se conocía de cómo funcionaba un reinado y del mundo ficticio. Por ejemplo, en ese entonces un reinado estaba compuesto por un rey y ciertas jerarquías. Dichas jerarquías tenían cierto poder. También se utilizaban trompetas y espadas. Entonces, cuando se escucha o se lee el reino de alguna deidad, se dice que esa deidad es el rey y que hay una serie de jerarquías dentro de él. En el caso de Dios se habla de jerarquías entre los ángeles, es decir, unos ángeles más poderosos que otros. También se habla de trompetas y espadas. Es muy obvio que todo ese mundo está basado en un reinado común de esa época. Ahora, esto se vuelve popular cuando te dicen o le dicen a la gente que para ganarte la visa o un pasaje a ese reino debes creer en esa deidad y obedecer sus mandatos. Si haces eso, después de morir vivirás sin dolor ni sufrimiento por siempre en dicho reino. Suena muy bien y de verdad que sería excelente que fuese real, pero lamentablemente no lo es. Antes se afirmaba que dicho reino perfecto estaba en los cielos y desde que se ha podido observar con telescopios los cielos, el espacio, se puede apreciar y confirmar que ese reino no fue más que una invención, probablemente para controlar masas o bien para dar esperanza después de la muerte. Al ser humano le pasa exactamente lo mismo al morir que a cualquier otra especie. Y en ocasiones no se quiere aceptar que somos parte de la naturaleza, no dueños de ella. Aunque nuestro razonamiento o inteligencia sea mayor a la de las demás especies, no podemos escapar del mismo ciclo. Y esa misma creatividad que poseemos nos hace crear mundos ideales, mundos que nos gustaría fuesen reales. Para poner otro ejemplo, sabemos que todos los lobos son carnívoros, comen la carne después de que cazan a su presa, y que alguien diga que hay un lobo que no come carne, es decir, que existe un tipo de lobo que solamente come fruta. Por supuesto que nos podemos imaginar a un lobo comiendo fruta, lo podemos dibujar. Pero si nos damos a la tarea de buscar un lobo así en algún lugar del mundo, jamás lo vamos a encontrar. La realidad te indica que los lobos son carnívoros y ya. Lo mismo sucede con el reino de los cielos. En ese momento se conocían reinos y se describió un reino, tomando como base el reino que observaban, manejado por una deidad, y muchos tratan de comunicarse con dicha deidad. Simplemente no lo podrán hacer jamás. Ahora, otro punto. Las personas que dicen que sienten a Dios o bien que Dios las protege no consideran un aspecto que es muy, pero muy evidente, y es lo siguiente. Lo primero es el típico ejemplo de un grupo de personas que hayan tenido un accidente de cualquier índole muy grave y que todos se hayan salvado, o bien una persona que haya tenido un accidente y se salvó. Siempre se dice que Dios quiso salvarlos, y vamos a analizar esto detenidamente. Volvamos a la naturaleza. Las personas que piensan que una deidad existe siempre sostienen que dicha deidad los cuida porque se salvaron de X situación o recibieron ayuda inesperada. Es algo común escuchar eso. Y eso hace que estas mismas personas se sientan como especiales. Más aún, si se da un caso en donde muchos murieron pero una persona se salvó, esa persona que se salvó probablemente pensará que Dios tiene un propósito para él. Ya todos deben haber escuchado muchas veces este tipo de casos. Ahora analicemos. Veamos esto mismo, pero en la naturaleza, es decir, donde no hay personas. ¿Cuántas veces hemos podido ver casos en donde un búfalo que intentó pasar un río está atrapado en las fauces de un cocodrilo y de pronto vemos que un hipopótamo aparece e instiga al cocodrilo? Cuando el hipopótamo hace esto, el cocodrilo suelta al búfalo y dicho búfalo sale ileso de aquello que parecía su fin. Cuando se ven videos en YouTube de este tipo, en comentarios se pueden ver que hay quienes escriben que Dios fue quien protegió al búfalo. Se da a entender que el búfalo es especial y es curioso porque también se hace ver como que el cocodrilo es malo cuando sabemos que esto pasa porque el cocodrilo simplemente desea alimentarse. Ahora hay casos así, pero en muchas otras ocasiones eso no pasa. Simplemente el cocodrilo tiene éxito y termina devorando al búfalo. Y aún así hay personas que dicen que Dios así lo quiso. El problema con esto es que al afirmar que una deidad decide cuándo el cocodrilo tiene éxito y cuándo el búfalo puede escapar, es el hecho que sería completamente contradictorio que una deidad le haya dado las herramientas a un cocodrilo para cazar
y luego interfiere en la misma cacería del cocodrilo. Este tipo de cosas son las que a veces no se analizan. Otro ejemplo en la naturaleza es la de un impala o cualquier otro animal que esté siendo cazado por una jauría de perros salvajes. Han terminado muertos porque caen a un barranco cuando estaban huyendo de sus perseguidores, o bien un animal que logró escapar de las fauces de un cocodrilo termina muerto por un león en el mismo instante. No se puede decir que una deidad ordenó que eso pasara. Sabemos las razones del por qué sucede. Entonces, el punto aquí es que si en la naturaleza sucede justo eso en el que animales se salvan de ser muertos por otro, ¿por qué pensar que hay una deidad detrás que interfiere para que el ser humano se salve de un accidente? Podemos apreciar que el humano no es especial porque lo mismo que le pasa a las sociedades donde unos se salvan de morir y otros no, sucede en la naturaleza. No hay distinción alguna. Antes de pasar al último punto, cabe mencionar que en la historia han habido una enorme cantidad de engaños sobre cosas sobrenaturales que se han desmentido. Siempre al final resulta que era algo simple, es decir, todo aquello que se pensaba era inexplicable o sobrenatural, que no obedecía a las reglas de nuestra realidad, terminaba resultando en que sí estaba sujeta a la realidad o bien que era un fraude. Esto se menciona porque a pesar de la enorme cantidad de fraudes descubiertos, hay quienes siempre se aferran a la idea de cosas mágicas o cosas que rompen la realidad conocida. Ahora, resumiendo, todo lo que existe, o por lo menos que podemos ver, nace, vive y muere. O bien, nace, tiene un lapso de tiempo y luego muere o se transforma. Luego, pensar que el humano es especial porque una deidad lo cuida, cuando se salva de un accidente o recibe ayuda o cualquier otra situación en la que se piensa que esa deidad le ayudó, sucede en la naturaleza. Es más, incluso sucede con rocas. A veces hay rocas que se salvan de la lava cuando un volcán hace erupción y no podemos decir que la roca es especial por eso. Simplemente decimos que la lava no la alcanzó. Todos pasamos exactamente por lo mismo sin distinción alguna, lo que demuestra que no podemos decir que una deidad es la responsable, más bien es la forma en cómo es que funciona la realidad. Muy simple. Dicho esto, veamos ahora el último punto. Alguien puede decir entonces, ¿cuál es el propósito de mi vida? Supongo que en alguna ocasión toda persona se pregunta eso. ¿Por qué nací? ¿Qué hago en este mundo? Y nuevamente la respuesta es simple. Así como en la naturaleza los animales, tanto presa como cazador, tienen la misión de conservar su especie, mantenerla viva, la misión del ser humano es la misma, mantener la vida hasta donde se pueda. Esto puede que no nos guste, pero es la realidad. Y en el caso del ser humano, existe algo muy curioso. Ya entendimos que la extinción es una realidad. Podemos observar muchas especies extintas, unas por culpa del ser humano y otras por cuestiones naturales. Y aunque se piense que el mundo está habitado con mucha gente, hay algo que está claro. Estamos estrechamente vinculados con el planeta, con la naturaleza, y hemos comprendido que dependemos de ella, que somos parte de ella, no dueños. Y que si no la cuidamos como debe ser, nuestra especie puede sucumbir. Aunque pueda resultar dramático o exagerado lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Han existido especies poderosas que nunca se pensaría que puedan extinguirse y sin embargo ha pasado. Entonces al final, hacer hincapié en eso. El motivo por el que estás aquí en el mundo es para ayudar a preservar la vida en el lapso de tiempo que se te brinde. Luego simplemente deberás dar paso a otros. Espero haber expuesto bien mis puntos y que te ayude a reflexionar que si buscas a Dios no tendrás éxito nunca. ¿Por qué? Porque Dios simplemente no existe. Hasta luego.